vamos a aprender en el programa SPSS a realizar frecuencias estadísticas, sean descriptivas o solamente sean las tablas de frecuencias. A continuación vamos a comenzar. Entramos a la base de datos. En este caso tenemos la base de datos del ENEMDU. Entramos a la base de datos y vamos a ver aquí nosotros que se nos despliega todas las variables con sus respectivos datos. Si queremos nosotros hacer, vamos a analizar, si nosotros queremos analizar estadísticos descriptivos, sea de frecuencias o descriptivos, vamos a poner en la pestaña de analizar, donde vamos a poner en la pestañita de estadísticos descriptivos, en la cual se nos despliega frecuencias, descriptivos, explorar, tablas cruzadas, razón, gráficos y gráficos, en la cual vamos a escoger descriptivos. Primero vamos a hacer una tabla descriptiva y vamos a poner, por ejemplo, cualquier variable que nosotros queramos analizar. En este caso podemos analizar la variable de sexo. Podemos analizar esta variable. Vamos a tener aquí tres opciones. En la pestaña de opciones que dice, nosotros podemos poner y dar clic a todo lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí nos va a desplegar la media, se nos puede desplegar la suma. En las medidas de dispersión tenemos desviación estándar, mínimo, máximo. También podemos nosotros esto marcar para que se nos despliegue. Entonces ponemos continuar y ponemos aceptar. Y vamos a ver que en otro documento del programa SPSS se nos va a desplegar de la misma manera un cuadro en el cual viene a decir resultado 1 del SPSS, de la base de datos que nosotros antes habíamos escogido, en el cual aquí en estadísticos vamos a ver el cuadro de estadísticos descriptivos, donde se nos aparece nuestra variable que escogimos de sexo, donde tenemos 57.951 es el total de la variable de sexo. En el mínimo va a ser 1, aquí nos va a poner como 1 porque nosotros, si vamos a regresar a la base de datos, tenemos en sexo, tenemos codificado con el número 1 a hombre y número 2 a mujer. Entonces por eso nosotros nos va a dar en la parte de resultados el mínimo 1 que es hombre y el máximo 2 que es mujer. La suma dice que es de 87.516 y la media de 1.51. Con esto nosotros ya podemos hacer análisis estadísticos descriptivos en base a estas variables. Otra variable, por ejemplo, que podemos escoger va a ser, por ejemplo, de idioma de los padres. Vamos a coger analizar estadísticos descriptivos. Idioma de los padres. Aceptar. De la misma manera, aquí nos va a aparecer el cuadro de estadísticos descriptivos, en el cual nosotros debemos de interpretar de la mejor manera, ya que en idioma de los padres el recuento es de 52.828, el mínimo 1 y máximo 7. En este caso nosotros debemos saber por qué pone de mínimo 1 y máximo 7. Por ejemplo, en esta base de datos tenemos que en la variable de idioma de los padres tiene codificado de la siguiente manera: 1 como solo lengua indígena, 2 como lengua indígena y español, 3 solo español, 4 español e idioma extranjero, 5 lengua indígena e idioma extranjero, 6 idioma extranjero y 7 no habla. Entonces es por eso que en nuestro cuadro estadístico descriptivo nos va a aparecer un mínimo de 1 y un máximo de 7. La suma total es de 151.239 con una media de 2.86. Así nosotros podemos realizar varios análisis estadísticos descriptivos
Por ejemplo, también queremos hacer, vamos a hacer de la pobreza extrema. Analizar estadísticos descriptivos cogemos la variable pobreza extrema y aceptar, en el cual nos dice que tiene un recuento de 57.425. En la suma tenemos 7.099 y la media de 0.1236. Entonces, de esta forma nosotros podemos realizar los análisis de los estadísticos descriptivos de las diferentes variables. Esto es todo acerca de la parte de los estadísticos descriptivos. Nosotros siempre tenemos que darnos cuenta que en la parte de variables nos va a coger la variable que nosotros queramos, ponemos aceptar y se nos aparece el cuadro de estadísticos descriptivos. Eso es todo acerca de la primera parte. Pero también nosotros podemos en analizar, vemos que estadísticos descriptivos también corresponde a frecuencias. También vamos a analizar esta parte en frecuencias. De la misma forma, en variables nosotros podemos escoger la variable, podemos escoger en este caso del estado civil. En estadísticos vamos a ver qué queremos que se nos aparezca. Por ejemplo, queremos en las medidas de tendencia central la media o la mediana o la suma o la moda. En las medidas de dispersión tenemos el mínimo, el máximo, desviación estándar, varianza, rango, error estándar media, así como las medidas de distribución, asimetría y kurtosis. Ponemos continuar. Vemos que en gráficos dice, podemos poner tipo de gráfico. En las frecuencias también nosotros podemos analizar mediante gráficos, no solamente mediante tablas. Eso son uno de los objetivos de este programa SPSS. Nosotros podemos poner que se nos desplieguen nuestros datos en base a gráficos de barras, gráficos circulares o histogramas. Podemos poner histogramas, mostrar curva normal en el histograma. Ponemos continuar. En el formato solamente nos están dando si podemos ordenar por valores ascendentes, valores descendentes, variables. Aquí estamos comparando variables, ponemos continuar. Y aquí mostrar tabla de frecuencias para que se nos muestre la tabla que nosotros queremos analizar. Damos clic en esa parte y ponemos aceptar. Entonces aquí vemos que se nos va a desplegar, se nos está desplegando poco a poco ya las frecuencias, es decir, ya en esta tabla de frecuencias, en esta pestaña de frecuencias, nosotros podemos tener ya más completos, sea tabla de estadísticos y la tabla de frecuencias y más el gráfico. Entonces ponemos aquí en frecuencias tenemos el estado civil, que fue nuestra variable. La media dice que es de 3,78, la mediana de 5, el mínimo de 1 y el máximo de 6. Igual, de la misma forma vamos a ver por qué el mínimo es 1 y el máximo es 6. En el estado civil podemos ver que tiene 1 como casado, 2 como persona separada, 3 divorciado, 4 viudo, 5 unión libre y 6 soltero. Es por eso que nos da estas codificaciones. Regresando a nuestro documento de resultados, podemos ver que nos suma 167.865. En la tabla de más abajo nos aparece ya nuestra frecuencia de cada parte que conforma esta variable del estado civil, es decir, cada codificación que tiene, nos aparece el porcentaje válido y también el porcentaje acumulado. Aquí en la parte de frecuencia tenemos que casados, por ejemplo, tenemos
15.166. De viudos, 1.746, de unión libre 7.929, de soltero 16.476, con un total de 57.951. De la misma forma tenemos el porcentaje, aquí ya podemos ir analizando. Por ejemplo, casados existe el porcentaje de 26.2%. Aquí tenemos de unión libre el 13.7%, de viudos o viudas el 3.0%, de divorciados el 1.6%. Y siempre nos debemos fijar que en el total nos dé el 100%. Aquí, por ejemplo, podemos nosotros preguntar que cuál es el porcentaje mayor acerca del estado civil. El porcentaje mayor de aquí nosotros podemos concluir que es el 28.4, es decir, 28.4% de personas son solteras. Viene a ser el porcentaje mayor con respecto a todos los que tenemos acá arriba, por ejemplo, de casados, que es el 26.2, y el porcentaje menor del estado civil de esta variable podemos nosotros concluir que son los divorciados, del 1.6%. El porcentaje válido, también tenemos que fijarnos que sea el 100%, y el porcentaje acumulado, como sabemos, es el primero, se suma el porcentaje válido, y así nos tiene que dar al final el 100%. En la parte del gráfico nosotros podemos ver que nos da la media en el gráfico, el 3.78%. Como aquí está en el cuadro, 3.78%. La desviación estándar, el 2.214. En la desviación estándar igual nos da en el cuadro. Y aquí ya podemos ver en base a la frecuencia, que es el gráfico del estado civil.